Señoras y señores, bienvenidos a este espacio de opinión, de actualidad, de reflexión de esa provincia de Cádiz. Hemos querido empezar esa primera edición con un personaje muy conocido, en este caso de Jerez, y estamos hablando de Antonio Saldaña, portavoz del Grupo Popular en esta ciudad y diputado provincial. Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, muchas gracias por haber querido que abriese, ¿no?, esta serie de programas o inaugurara este programa, ¿no? Y voy a intentar eso, lo que has dicho, no solo la persona, no solo el cargo, sino también el personaje, ¿no?, que bien has dicho eso. Sí. Hay que hablar mucho sobre muchos aspectos y nos vamos a centrar en Jerez, que para ello estamos aquí. Vamos a empezar rápidamente con lo que es el momento que se está viviendo. Lo que es, concretamente, vamos a empezar con el centro de Jerez. ¿Cuál es la opinión que tienes sobre el plan que se ha anunciado, este plan general del centro histórico, que comienza ahora un periodo de reflexión, que nos lo ha anunciado el grupo de gobierno? Y se abre un plazo para contribuir con opiniones, y aquí estamos nosotros también para ello. Bueno, yo creo, sinceramente, intentando no entrar tampoco en discusiones políticas o partidistas, no está improvisado. Está improvisado, ¿por qué? Porque nosotros ya en su momento dijimos, de cara al programa electoral, que el centro de Jerez necesitaba un plan especial. No sé si esa es la palabra que han utilizado, pero el concepto urbanístico es un plan especial del centro histórico, un plan especial que tiene su parte urbanística, pero que tiene que también tener su parte de impulso económico, su parte de actividad, su parte social, evidentemente todos los aspectos, ¿no? Pero para empezar a hablar de ese tema, mire, a mí hay una cosa que siempre me gusta decir, ¿no? Los que nos escuchen de fuera de Jerez, pues a lo mejor no saben o no conocen que hay una barriada, un barrio muy popular en Jerez que se llama el Parque Atlántico. Yo soy del Parque Atlántico y yo estoy muy orgulloso de ser del Parque Atlántico. He vivido allí antes en Príncipe Jerez y después en el Parque Atlántico desde que entre los 4 y los 20 años, ¿no? Hasta los 18 que me fui a estudiar, pero vamos, hasta allí estuve hasta los 20 años. Por lo tanto, es mi barrio. Pero yo entiendo que cualquier persona que viene de fuera no viene a visitar el Parque Atlántico, viene a visitar el centro de Jerez. Y por tanto, ese primer concepto tenemos que tenerlo claro. Nuestra capacidad de atracción a la ciudad viene por tener un centro histórico que refleje lo que es un centro histórico de una ciudad andaluza y una ciudad española. Si vamos a golpe de parche diciendo que vamos a asfaltar el centro histórico, pues con todo mi respeto, el centro histórico perderá toda su esencia, porque nadie viene a Jerez a visitar un centro histórico de una ciudad andaluza o española que esté asfaltada. Eso es si usted se va a Estados Unidos, a cualquier ciudad de los Estados Unidos, que allí eso es lo normal. Pero estamos hablando del tema adoquinado y... Claro, en ese tema es el tema adoquinado, pero es un tema concreto. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Lo que yo creo es que como consecuencia, y ahora hablamos si quiere, de las pérdidas de los negocios, de la poca participación y de la cantidad de personas que están en contra de la degradación que se está produciendo en el casco histórico, el gobierno actual sale con esa invención de un plan, no sé cómo lo habrán llamado. Plan general del centro histórico. Bueno, pues plan general del centro histórico no existe. Desde el punto de vista, eso es un invento. Es un plan especial dentro de lo que son las actuaciones urbanísticas y ese plan especial es el que tiene que definir urbanísticamente las actuaciones. Y si vamos más allá, pues estaremos hablando de un plan de impulso, un plan económico, pero un plan general es un concepto urbanístico que no pega en este caso porque sería un plan de toda la ciudad. Por tanto, improvisación. Ahora, sí es cierto que hay que adoptar determinadas medidas, y no me quiero extender, pero si usted quiere después vamos hablando de alguna de ellas, que sirvan para reactivar, por un lado, la vivienda en el casco histórico. Si no hay vida, no podemos rehabilitar el casco histórico y por tanto la vivienda es fundamental en el casco histórico y evidentemente que haya negocios, porque esa es la capacidad que tenemos de generar movimiento. Todos los centros son sitios donde la gente va, donde la gente se encuentra. Pues eso es lo que hay que conseguir, que el centro de Jerez vuelva a ser la referencia de donde los jerezanos y los visitantes se encuentren para hacer negocios, para disfrutar, para vivir y de ahí irradiar la economía a toda la ciudad. Bueno, como ha dicho, hay varias facetas que son importantísimas en todo esto, como son el tema vivienda, como el tema
accesibilidad, de lo cual hablaremos luego, y las posibles peatonalizaciones que se están estudiando, pros y contras que habría que ver. Vamos a empezar con cosas muy concretas para no diluirnos demasiado. Vamos a ir concretamente y después hablamos, si quiere, del tema de vivienda en el centro, de volver a darle vida. Las obras que se están produciendo en Corredera y Plaza Esteves llevan unas consecuencias o están en un momento en que ha habido una actuación por parte de la Junta de Andalucía. Hay comerciantes pues bastante molestos con esto, que están sufriendo pérdidas enormes, y entonces hay otros vecinos que decían que el adoquinado pues le producía mucho ruido. No sé cuántos vecinos ni en qué profundidad, ¿no? Pero luego está, como ha dicho, el tema del punto de atracción, del tema histórico, de respetar lo que es la historia de una ciudad. Conjugando todo ello, ¿qué cree que se podría hacer con el estado en que estamos de manera constructiva? El estado en que de esas obras específicamente. Bueno, yo le voy a dar un dato y lo digo con el máximo respeto a todo el mundo, ¿no? Usted no quiere adoquín, usted no puede vivir en el centro histórico de una ciudad andaluza o una ciudad como Jerez. Jerez es muy grande. ¿Se refiere también a la hostelería? No. Me refiero a que... No, porque también tiene que ver. Pero ahora hablamos de este tema. Pero me refiero... relacionado. No, pero me refiero... Concepto. Usted no quiere adoquín, usted no puede vivir en el centro histórico de Jerez. Váyase usted a otra ciudad o viva a las afueras de la ciudad en sitios donde no haya adoquín. Pero los centros tienen sus características. Tienen la peatonalización, que ahora hablamos si quiere, es característico en los centros históricos. Tiene normalmente unos problemas de que las superficies de las viviendas o de los equipamientos no tienen las zonas verdes que tienen en otras zonas de la ciudad, por eso no es un sitio que normalmente vayan familias con niños pequeños, ¿vale? Y tienen sus cosas buenas, que es la centralidad. Por tanto, primer concepto, no quiere adoquín, no puede usted vivir en el centro histórico, tiene usted que buscar otro sitio. Ahora, dicho esto, es cierto que hay soluciones intermedias y soluciones mixtas que permiten, manteniendo lo que es la belleza y la fisonomía del casco histórico de una ciudad como Jerez, poder conjugar la circulación de vehículos, que ahora hablamos porque yo soy partidario, siempre llegando a acuerdos, de una peatonalización de los centros históricos. Las grandes ciudades en Europa están peatonalizadas, pero hay formas de conjugarlo. Le pongo un ejemplo, en Cádiz lo hizo Teófila. En toda la parte de la Alameda Apodaca, en toda la parte norte, diríamos, de lo que es el casco histórico de Cádiz o el centro de Cádiz, ahí hay adoquín con asfalto. Pero entonces esa es la solución. No, es que yo creo que hay un error. Propone, ¿no? Porque no, es que hay un error de concepto, y el error de concepto es el siguiente. Lo que ha propuesto el Ayuntamiento de Jerez es casi todo asfalto y muy poco adoquín. Y lo que estamos diciendo es, hágalo usted, que es lo que le dice la Junta, no, hágalo usted al revés. No le prohibimos que ponga asfalto, pero haga 80% de asfalto y 80% de adoquín y 20% de asfalto, y perfectamente se hacen las vías de rodadura. Eso es lo que ha dicho la Junta. ¿Qué ha dicho el Ayuntamiento de Jerez con mucha cabezonería? Yo no tengo que pedir permiso. No, tiene usted que pedir permiso. Usted está demoliendo una zona que es en torno del casco histórico. Y la Junta le ha dicho que le autoriza el proyecto si adapta a el 80-20. Entonces, si ahora están paralizadas las obras, aunque ya se ha abierto, y si se ha paralizado tanto, los comerciantes saben perfectamente que no es por la Junta de Andalucía. Es porque el Ayuntamiento de Jerez, de Mamen Sánchez, se ha intentado saltar la ley y está haciendo que aquello esté completamente parado por una cabezonería, porque la Junta le ha dicho, yo le acepto eso. Y ha dicho, vale, pero yo no voy a pasar por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico. No, es que tiene usted que pasar porque la ley no se la puede usted saltar. Pero al final lo que está proponiendo, si decía que defendía el adoquín, está proponiendo que haya una parte de alquitrán, con lo cual estamos también en una pérdida de configuración histórica. No, que va. Una cosa es que yo sea un enorme defensor del adoquín y otra cosa es que sea un radicalista del adoquín, que no es lo mismo. Lo que estoy diciendo es que... ¿Cómo define usted un radicalista? Hombre, un radicalista del adoquín es que bajo ningún concepto, si un adoquín está en mal estado, pues resulte que es que no se puede quitar. No, hay forma de que incluso adoquines modernos, adoquines van lisos, planos,
se pueden colocar y se conserva perfectamente la fisonomía de lo que es el centro histórico. Evidentemente las ciudades evolucionan, los pavimentos evolucionan y lo que no podemos pretender es que las vías romanas sean ahora mismo las mismas piedras que estaban hace 2000 años. Eso evidentemente no puede ser así. Ahora, de ahí a hacer, con todo mi respeto, que la mayoría que se quite sea el adoquín y se ponga asfalto, o como han hecho creo que en Sevilla, me parece, que han quitado en una calle un pavimento, un adoquín precioso, con un gusto y una exquisitez de lo que son las calles de Sevilla, y nos pongan unas losas de granito de colores, pues sinceramente, con todo mi respeto, quien haya tenido esa idea, no sabe a lo que vienen los turistas a nuestra tierra. Y ojo, que a mí me gusta conjugar lo histórico con lo contemporáneo. A mí me gusta, por ejemplo, pasear por ciudades europeas donde están los edificios históricos con edificios contemporáneos, pero la esencia tiene que permanecerse. Bien, vamos a ir avanzando porque quizás ese tema daría para casi mucho. Un programa entero y tal vez lo hagamos seguramente. Vamos a hablar de las posibles peatonalizaciones lo más resumidamente que se pueda, por favor. Bueno, las posibles peatonalizaciones... Las que están previstas y las que usted piensa que se deberían de hacer y no hacen. No se puede hacer ninguna peatonalización si no estamos de acuerdo con los comerciantes y con los vecinos, ¿vale? Eso es lo primero. Aquí no puede ser que yo llegue o el que sea y diga, no, lo voy a peatonalizar. Eso no. Ahora bien, yo le digo que hay una experiencia importante en ciudades europeas y en ciudades importantes donde la peatonalización ha sido muy positiva para la ciudad. Y por tanto, si me pregunta a mí personalmente como Antonio Saldaña, le digo que a mí me gusta la peatonalización, que hay que peatonalizar los centros para que se conviertan en centros de vida y en lugares de movimiento libres del vehículo, ¿vale? Para eso, evidentemente, hay que tener aparcamiento disuasorio, aparcamiento de proximidad, que además no sean excesivamente costosos y que la gente pueda acceder sin ningún tipo de problema. Dicho este concepto general, ¿cuáles son las vías, por ejemplo, que yo creo que ahora mismo en Jerez se podrían en un momento determinado peatonalizar? Pues mire, hay un recorrido que es, si vamos por Porvera y nos metemos por calle Chancillería hasta desembocar en lo que es el Carmen, que ese recorrido es un recorrido que yo uso, que a mí me gusta pasar por allí, pero que es totalmente innecesario para la circulación del vehículo porque hay otras alternativas como es pasar por la calle ancha. Y por tanto, el inicio desde Porvera de la calle Chancillería hasta lo que sería llegar a la Plaza de la Asunción sería una zona perfectamente peatonalizable con tráfico permitido única y exclusivamente para los propietarios. Cuando se habla de estas cosas que son bastante delicadas, los comerciantes, los pocos que sobreviven con el castigo que les llevan dando durante media vida en esta ciudad y en España en general, ¿qué alternativas tienen? Porque el que tiene, pues no sé, el señor que tiene ahí una tienda de móviles o la señora de la farmacia, a ver hasta cómo llegamos allí. Disculpe, ¿no? estamos... Pero es que... si pasa usted por calle Chancillería, por el recorrido que yo... yo he estado hablando ahora de Porvera, pero bueno. No, pero es que en Porvera le favorece. Lo que digo es que si pasa por calle Chancillería hasta la Asunción, no hay ningún negocio. Los negocios, en todo caso, aparecerían a posteriori, porque si tú peatonalizas aquello, puedes poner negocios de hostelería en un entorno histórico y en un entorno accesible. Pongo un ejemplo. Al lado de la iglesia de San Juan de los Caballeros, que estaba el famoso, una pizzería, un restaurante italiano, que ha tenido que cerrar, aquello es impracticable para llegar allí y no se puede aparcar. Ahora, si aquello se hace dentro de lo que es una zona peatonal, eso se podría hacer perfectamente. Y hay otra vía también importante, que se enlaza con lo que hay previsto, que es desde la Asunción hasta el Arroyo, que también tiene una alternativa, como es desde la Plaza del Arroyo hasta la Plaza Belén, y llegando a la Plaza del Mercado. Toda esa vía no es necesario el vehículo, salvo para acceder a las viviendas o para acceder a algún alojamiento hotelero que hubiera, siempre y cuando se puede utilizar una vía como es la cuesta de la Alcubilla, ¿no? La cuesta de la Alcubilla y la cuesta de la Chaparra. ¿Qué ocurre? Que si nosotros peatonalizamos eso, si usted va por allí, verá que prácticamente no hay negocio, hay 2 confiterías, no, hay poco. No hay vida. Si tú peatonalizas eso y metes vivienda, aquello se convertiría en el gran
una zona de esparcimiento, una zona donde se podrían generar negocios. En esa zona se podría hacer perfectamente un enfoque estratégico al flamenco, que hubiera negocios del flamenco, que hubiera sitios donde se pusieran a comprar cosas del flamenco, tabanco, es decir, sí, eso es lo que al entorno de la judería de Córdoba y todo eso. Bueno, hay un barrio que es el característico, ¿no? Creo que se llama San Basilio, ¿no? En Córdoba, que yo creo que debe ser el referente de lo que se tiene que convertir un centro histórico que aspire a ser un centro histórico de una ciudad andaluza que realmente ofrezca al visitante, pero también a la ciudad, lo que es la esencia y el gusto de un centro histórico. Hablamos de toda esa zona, San Mateos, la Plaza Belén, bueno, y lo que iba a ser en su momento la ciudad del flamenco, la ciudad del flamenco. Donde se iba a ubicar la ciudad del flamenco y todo ese entorno. Ese entorno ahora mismo, y le digo, yo también cojo por allí, pero perfectamente podría coger por fuera. Es un entorno que perfectamente podría estar peatonalizado. Se lo digo como técnico. Evidentemente, ¿eso quiere decir que haya que hacerlo? No. Esto es una opinión personal que después, evidentemente, habrá que hablar con comerciantes, hosteleros y ver cómo se estructura. Peatonalizar aquello sin meter vivienda y sin permitir que en las zonas bajas se generen negocios y actividad vinculada a lo que queramos estratégicamente, pues tampoco tiene sentido, porque al final es peatonalizar las calles para que no haya nadie. Bueno, es que ahí viene englobada una pregunta que le iba a hacer a continuación, que es el cierre de comercios que se está produciendo en el centro y el estado en que se encuentra la hostelería, que es bastante lamentable con la crisis sanitaria que estamos viviendo, un sector muy castigado, al que además se le está culpabilizando quizás excesivamente o injustamente en muchos casos, y bueno, estamos en un centro que ya de por sí nos vamos a encontrar con un montón de establecimientos que van a ir a lo mejor sufriendo bastante y no sabemos si cerrar, y ahora unido a eso, con esa posible ampliación de peatonalizaciones, de cierres de calle, nos veríamos en un agravamiento del problema. No, yo no creo, sinceramente. Yo creo que hablar eso así me parece un poco frívolo ya. No, no solo frívolo, sino que generalizar. Sí, a la hostelería la penalización le viene bien, a la hostelería. ¿Por qué? Porque al final creas espacios donde se puede dar un servicio fuera de lo que es la vía. A la hostelería. Si estamos hablando de otra serie de negocios, como por ejemplo una tienda de ropa, pues los comerciantes de la tienda de ropa de la calle Honda, por ejemplo, te dirán, yo prefiero que no. ¿Por qué? Pues porque al final la gente que pasa va mirando, y cuando mira, oye, pues he visto eso, qué mono, me gusta esto. Sí, pero el que va a un bar, seamos prácticos, va a un bar hoy en día, a la Plaza Arenal, por decir un ejemplo muy claro, y aparca en esas callecitas que estamos hablando, de alrededores y tal, porque se va a ahorrar el dinero y tal. No, pero aparcar en torno a la Plaza Arenal es casi imposible. Bueno, he dicho la Plaza Arenal, podría haber dicho otro. Entonces, no, pero una cerveza te va a terminar costando 5 euros. No, pero es que ese es otro problema. Es decir, lo que no podemos es poner el modelo de ciudad. Son muchas cosas. Sí, pero que no podemos poner el modelo de ciudad al servicio de una mala gestión de los aparcamientos. Es decir, hoy en día aparcar en el centro de Jerez es prácticamente imposible. Imposible. Es decir, puede usted aparcar en Porvera si quiere, y si no puede aparcar en cualquiera de los aparcamientos, aparcar en corredera ya es complicado, y en todo caso, si nos vamos al otro lado de Jerez, puede aparcar próximo a la Alameda Vieja, pero eso ya, para uno de Madrid estaría al lado, para uno de Jerez, aparcar al lado de la Alameda Vieja está lejos, ¿vale? Lo digo porque hay que tener un orden de magnitud. Entonces, pensar que la peatonalización va a atacar directamente a lo que son las plazas de aparcamiento, a mi juicio es un error. Otra cosa distinta es que determinadas peatonalizaciones, por ejemplo, si se planteara una posible peatonalización de la calle Corredera, pues hay negocios, por ejemplo, y le digo, como negocios de hostelería y negocios de hospedaje que se han implantado hace no mucho en la calle Corredera, que estarían encantados. Seguramente habría algún otro que diría, no, es que yo, el que pasa, el que entra con el coche. Entonces, eso es lo que hay que compaginar, pero eso no lo podemos poner a servicio. Ahora, si usted me está preguntando, que es otra pregunta, ¿qué haría con los problemas de aparcamiento que tiene el centro de Jerez? Yo es que eso lo tengo clarísimo y mi grupo político lo tiene clarísimo. A ver, veamos. Si yo tuviera dinero en el Ayuntamiento de Jerez, lo que haría sería rescatar las concesiones administrativas de los aparcamientos del centro. ¿Y eso qué significa? Y si no, hombre, eso significaría que en vez de dar una gestión privada en el que los precios son los que son, sería una gestión desde lo público, poniendo unos precios suficientemente accesibles para que pueda ir todo el mundo,
pero evidentemente disuasorios para que las personas tuvieran el coche allí metido durante una semana o durante meses. ¿Y ese rescate que plantea sería viable económicamente? Ahora mismo le digo, por ejemplo, en el aparcamiento de la Plaza General no lo sería, seguro. Habría que estudiar, por ejemplo, el de Doña Blanca. Pero lo que sí le digo es una cosa: la tendencia natural de todos los ayuntamientos es que cuando termina una concesión, se renueva la concesión, obtenemos unos ingresos por esa concesión de 10, 15, 20, 25, 30 o 40 años, y eso es un error. Ahora mismo, por ejemplo, un aparcamiento que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, que sería posible rescatar, es el del aparcamiento del hospital. Ya en su momento, cuando nosotros estuvimos gobernando, costaba rescatarlo 3 millones de euros, ahora debe estar por el millón y poco, con lo cual yo creo que es factible, no es de lo que estamos hablando, pero sí sería un servicio importante para los ciudadanos de Jerez. Pero en el caso de los aparcamientos del centro, le digo, el programa electoral que llevaría Antonio Saldaña con el Partido Popular es que en el momento en el que las concesiones administrativas de los aparcamientos del centro de Jerez venciesen. Sí, pero ¿cuándo vencen? ¿Es algo es que depende, hay dentro alguna, de 20 años? Es que depende, de no, vamos a ver, la de la Plaza del Arenal puede ser a lo mejor dentro de 15 años, pero Doña Blanca seguramente será dentro de menos. Hay que estudiar exactamente cada uno de ellos. Si se pudiera adelantar, perfecto, puede haber fondos europeos para el tema de movilidad que bien empleados pudieran estar enfocados ahí. Con imaginación, ¿eh? Lo que tenemos es que darnos cuenta de que el Ayuntamiento de Jerez no tiene capacidad de inversión, no tiene capacidad de hacer obras con los presupuestos del propio ayuntamiento, y tenemos que imaginar, inventar, diríamos, crear fórmulas, como por ejemplo son los fondos europeos, para que se hagan obras necesarias en Jerez. Bueno, vamos a ese tema del centro, iremos dedicándole programas exclusivos. Vamos a hablar del modelo de centro histórico muy rápidamente, porque queremos llegar a un punto muy importante, como es el transporte público y la economía de Jerez, para ir más al grano de temas vitales para la ciudad, aunque todos lo son. El modelo de centro histórico que plantearía, en su opinión, por ejemplo, hemos hablado antes, o usted ha dicho que habría que repoblar el centro. De esto han hablado todos los grupos municipales y todos los gobiernos que ha habido desde hace muchos años. Yo recuerdo, y creo que se lo comenté en una ocasión, como curiosidad, en un estado de Estados Unidos habían rescatado viviendas históricas, ofreciéndoselas a particulares en una especie de usufructo o concesión durante un par de generaciones, y esos particulares, las tenían que rehabilitar manteniendo íntegramente la idiosincrasia de esas viviendas. A lo mejor, no lo sé, se podía extrapolar un modelo similar, adaptándolo a las necesidades de la zona, y por supuesto en ese modelo del que estamos hablando, que se realizó, me parece que era en un par de estados del oeste de Estados Unidos, como ejemplo, se hizo una cosa que era darlas prácticamente por $1, en este caso sería €1, y ya digo, rehabilitarlo todo entero, y si a los 5 años no lo había rehabilitado, revertía a la ciudad. No sabemos si tal vez un modelo así podría servir, porque alguien habla de viviendas sociales en el centro. No, viviendas sociales, el tema es que estamos haciendo guetos, entonces. Se convierten los guetos que hay ahora mismo en determinadas zonas, que fue el gran éxito urbanístico del señor Pedro Pacheco en el centro histórico, que fue despoblarlo, hacer pitufas a las afueras de Jerez, hacer una extensión de suelo, una ciudad mucho más cara porque es muy extensa, y el centro despoblarlo. Le digo a la pregunta que usted me ha hecho, el modelo que usted me plantea de usufructo es muy típico del derecho de la propiedad anglosajón, tiene su origen en la legislación de la propiedad del Reino Unido, de los británicos, pero tiene un problema en los países latinos. Y es que nadie va a invertir €1 en algo que sabe que al final no va a ser suyo. Bueno, si es por 2 o 3 generaciones. Da igual. O sea, da igual. Eso los anglosajones lo asumen, en España no. Es decir, en España una concesión de un aparcamiento subterráneo en la Plaza del Caballo por 50 € al mes de alquiler, que sean 25 años, la gente no lo paga, porque le da la sensación de que está tirando el dinero. Sin embargo, tú le pones, en vez de 50, le pones 80, pero a los 20 años es propiedad de uno,
Y el sentido de la propiedad que tenemos en España hace que tú digas, bueno, lo voy a comprar y después se lo dejo a mis hijos. Sí, pero déjame que termine. Es que eso no es lo que yo he dicho, pero bueno. Bueno, es un sistema parecido, un usufructo. Es que sí. falta una parte, pero bueno. Pero un usufructo. No, le digo, pero si a mí me parece bien ese sistema. Lo que le digo es que en España y en los países latinos ese sistema chirría no por nada, sino por la propia idiosincrasia de los españoles y de los latinos. Ahora bien, repoblar el centro es muy fácil, es volver a lo que había antes. Vamos a ver, antes en el centro de Jerez, cuando uno se compraba una casa, podía hacer un aparcamiento. Es cierto que había gente que las fachadas que estaban protegidas, con la excusa de que iba a hacer un aparcamiento, pues no la tenían con no cuidaban demasiado la obra y se caía. ¿Cuál fue la solución que adoptó el Ayuntamiento de Jerez? No se puede hacer aparcamiento. ¿Cuál es la que yo creo que hay que adoptar? Oiga, si usted tiene una fachada protegida, usted no puede hacer un aparcamiento excavando a cielo abierto. Tiene usted que hacerlo por muros pantalla. ¿Eso qué significa para que nos entiendan los laterales, oyentes? traseros. Tú haces unos muros primero, laterales, haces los muros de hormigón, y una vez que has hecho los muros de hormigón, entonces cavas la tierra y así no se te cae la fachada. Por ejemplo, una manera de permitir que se hagan aparcamientos. Y hay un segundo tema importante, hay tres para mi juicio, pero hay un segundo que es el tema de los áticos. Antes en Jerez, en el propio plan general del Ayuntamiento de Jerez, se podía, en la época de Pedro Pacheco, se podía construir, cuando alguien rehabilitaba una vivienda, se podía reconstruir un 25% en el ático, más. ¿Eso qué era? El margen de beneficio que tenía el promotor. ¿Por qué? Porque es mucho más caro construir fuera que construir en el centro. ¿Qué pasó? Que alguien dijo, en la época después de Pilar Sánchez, dijo, los promotores ganan mucho dinero con esto. Entonces quitó el 25%. Automáticamente, ¿qué hace? Cuando alguien tiene que invertir y el margen que tenía ya no lo tiene, dice, yo no invierto en el centro, sino que invierto fuera, porque es ahí donde voy a ganar el dinero. Por lo tanto, con estas dos medidas que ya estaban, que es permitir que se hagan los aparcamientos, y si hace falta, evidentemente, con muros pantalla, y permitiendo que se haga un 25% en los áticos, que ya se permitía en Jerez, ya estás dando un impulso importante al mercado inmobiliario en el centro histórico. Y hay un tercer elemento más. Las familias de antes no son las familias de ahora. Claro. Hay algunos partidos que les gusta llamarlo, en vez de familia, le llaman unidades de convivencia. A mí me gusta todavía llamarle familia, porque una familia es una familia, sea monoparental, sea de personas del mismo sexo, lo que sea, pero al final el concepto familia es algo más que una delimitación administrativa, tiene un concepto mucho más de sentimiento, de unidad, de fraternidad, en fin, por eso un matiz que le meto. Familia. Las familias de ahora no son las familias de antes. Evidentemente, hoy en día tener un piso de 150 a 200 metros es un lujo que no muchas familias se pueden permitir, y es una situación en la que evidentemente se tiene que reflejar en el Plan General de Ordenación Urbana y en las actuaciones en el centro histórico. Si yo tengo una vivienda o un edificio que tiene viviendas que tienen 400 metros por planta, yo tengo que dar facilidades para que, sin necesidad de volver a reorganizarlo todo, pueda tener esas viviendas, una división a lo mejor en 4 viviendas de 100 metros o incluso en 5 viviendas de 80 metros. Y que además sea relativamente fácil poder poner ascensores por el tema de accesibilidad. ¿Qué digo con esto? Que una cosa es la protección, que yo soy un defensor de la protección del casco histórico, y otra cosa es el radicalismo y ser un radical del casco histórico y no permitir que se puedan adaptar a los nuevos tiempos, para que precisamente esas adaptaciones son las que van a permitir que se siga manteniendo. Pero lo que yo le decía a usted antes de esta medida que se llevó a cabo en ciertos estados de Estados Unidos, que no tengo aquí los detalles, otro día quizás pueda aportarlo, lo que decía aquella medida o cómo se hacía era que estas personas que cogían en usufructo el lugar, además de haber pagado una cantidad insignificante en tomar la posesión de aquello, resulta que tenía derecho a hacer la obra sin pagar tasas, que es otra consideración importante. Y además aquí en Jerez yo pienso, eso ya es una opinión muy personal,
que quizás ese punto de atracción no sería el autóctono, sino más bien el foráneo enamorado de esto, que sí a lo mejor tiene ese sentido del usufructo. Eso es otra cosa. Si lo que estamos haciendo es vivienda histórica destinada a público extranjero, que tiene el concepto del usufructo, el concepto de el derecho anglosajón, lo que viene a decir es que el vuelo es mío, pero el suelo no, y por lo tanto yo tengo una construcción que es mía, pero el suelo es una concesión administrativa a no sé cuántos años. Esos son, cualquier persona que se vaya, por ejemplo, a los centros de las ciudades, sobre todo, por ejemplo, en Londres, los centros, las viviendas que hay en el centro de Londres son así. Uno no puede comprar una vivienda. Lo que hace es comprar ese usufructo o esa concesión administrativa, que hay veces que es por 20 años y hay veces que son por 150 años. Sí, que estamos hablando de... Pero que en España nadie mete dinero ni nadie se va a gastar un dineral, o no hay un público amplio de que vaya a poner dinero en algo que sepa que no va a ser suyo. Yo básicamente lo dije porque desafortunadamente los españoles ahora, claro, eso sí, no estamos muy bollantes, por eso veía un público más fácil de captar. Ahora que usted lo ha dicho antes, y antes de que se me vaya la idea, ha hablado del señor Pedro Pacheco, quien fuera alcalde de esta ciudad. En esta semana ha habido unas declaraciones que se ha hecho socio del Jerez Deportivo, hubo unas imágenes y creo que comentó algo acerca de usted, no sé qué opinión tendrá al respecto. Bueno, yo creo que Pedro Pacheco ha sido un alcalde que ha dejado huella en Jerez, evidentemente, y con sus cosas buenas y sus cosas malas es un señor digno de estudio, porque evidentemente ha sido capaz de lo mejor, pero también de lo peor. Ahora pues está aburrido. Yo creo que esta última época pues no le ha sentado psicológicamente bien, tengo que decirlo, lo noto totalmente desubicado, pero a esas mismas declaraciones yo le contestaba diciendo que si soy alcalde lo primero que voy a hacer es ponerle una calle en reconocimiento a su época de alcalde, y después para que estuviera el hombre entretenido paseando por esa calle, ¿no? Sí creo que tiene un problema, y sinceramente sí se lo digo, ¿no? Y me apena, ¿no? Me apena porque yo creo que Pedro Pacheco es una persona de la que se puede aprender, evidentemente lo bueno, no lo malo, pero tiene un problema, y es que ha pasado del me encanta Jerez al me encanto yo mismo. Ese es el problema que tiene Pedro. Él ahora mismo no quiere que venga nadie, ningún alcalde o alcaldesa a la ciudad que pueda impulsar Jerez, porque se quiere tanto él, que él lo que quiere es seguir toda la vida diciendo el mejor que ha pasado por aquí soy yo y todos los demás son unos mantas y unos matados, y Jerez era un vergel y ahora ya desde que yo me he ido esto es muy malo. Entonces él tiene miedo a que alguien, que en este caso puede ser el proyecto liderado por nosotros, pueda tener un proyecto de impulso a la ciudad que evidentemente no le va a borrar su huella, pero vamos a ir hacia el futuro de la ciudad. ¿Y eso qué hace? Pues le hace, a mi juicio, comportarse de esta forma, que creo que le hace mal a él, pero evidentemente yo le tengo cariño, y sí le digo que, aunque se lo he dicho de tono irónico, creo que Pedro Pacheco se merece que Jerez le dé. Algunos se reían diciendo que una rotonda, yo creo que lo característico para él es una rotonda, pero vamos, bromas aparte, se merece, ya que está prácticamente desde el punto de vista político amortizado, y bueno, salvo que salga hablando 3 o 4 veces, pero se merece que se le dé un cierto reconocimiento en vida, que evidentemente por todas las últimas cosas que han ocurrido en los últimos tiempos, y yo se lo dije una vez cuando estaba todavía en activo, pues hará que no tenga el reconocimiento que a lo mejor podría haber tenido. Si se hubiese ido en el momento que se lo decían sus amigos, probablemente no habría pasado a la historia como un villano, sino como una persona que hizo las cosas bien. Al final, desgraciadamente, porque no es bueno para la ciudad, pues va a pasar como un villano, ¿no? Y ese es el problema. Bueno, esa es su opinión. Pasamos a hablar de economía de Jerez, un tema vital, importantísimo. ¿Cree usted que existe un modelo económico serio para Jerez? Por supuesto, incluyendo, cuando hablo de Jerez siempre hablo también del olvidado Jerez rural, ¿no? Ese modelo económico, ¿qué modelo plantearían ustedes? ¿Le parece que el departamento o el área de fomento de esta ciudad históricamente ha desempeñado bien esa labor, o no voy a juzgar yo libremente de juzgar nada, sino quiero decir
si ha sido suficiente la labor que ha desempeñado el área de fomento económico, especialmente en estos momentos, y cómo valoraría la trayectoria de esa gestión históricamente desde que entró la democracia en atraer hacia Jerez inversiones, hablando práctico, en plan práctico. ¿Qué modelo es el que implanta? Hombre, yo entiendo que muchas preguntas. A la primera pregunta que usted me hace, evidentemente la respuesta es no, ¿no? Es decir, en el momento en el que una ciudad que era de las que más empleo generaba en España, de las que más exportación tenía de España, de la que más divisas hacía que vinieran a España, y le pongo una anécdota: un día fuimos al Ministerio de Hacienda y allí en el despacho del señor ministro pues había un techo de una habitación un poquito más grande que esta, donde había pintado en el techo los sectores productivos que más ingresos le reportaban a la hacienda pública en el 1800 y pico, y estaba Jerez. Todo lo que ha ido detrás ha ido a peor, eso es evidente. Jerez ya no es una ciudad que tenga el impulso que tenía. A mi juicio, el gran error histórico que tuvo Jerez es que esa gran industria del vino, en lugar de reconvertirla en otra industria, pues los políticos quisieron que fuera una ciudad-estado. Es una de las cosas que yo creo que se equivocó, en este caso, el señor Pacheco a lo largo de sus años, es intentar suplir la actividad económica que tenía Jerez por filias, fobias, odio, o por no dejar a la gente tirar, que también es verdad que hubo mucha gente que se podía haber quedado desempleada o se tenía que haber ido a otro sitio y empezó a trabajar en el entorno de la administración pública, y se convirtió el ayuntamiento a la primera empresa de la ciudad. Eso al final ha ido degenerando la economía productiva de Jerez, y por tanto el modelo hay que revertirlo. ¿La administración pública es necesaria? Sí, claro que sí, pero la mínima posible para que esto funcione, porque entonces si no estamos sobrecargando el sistema. ¿Hay que seguir apostando por los servicios públicos? Sí, claro que sí. Los servicios que sean esenciales, y los servicios hay que prestarlos, los esenciales, a la mayor calidad posible. La salud, la educación, la seguridad son los fundamentales. Y después, evidentemente, impulso económico. Pues mire usted, ¿qué sentido tiene tener una macroestructura de impulso económico si después la burocracia se come y hace que los propios emprendedores vayan por su cuenta? No tiene sentido. Hablamos del área de fomento, ¿no? Hablo del área de fomento, hablo en general de todas las empresas públicas, los organismos, las estructuras que se han creado, ya no en Jerez, en todas las administraciones, con todo mi respeto. Mire, yo cuando cuando terminé la carrera y empecé, antes de entrar en política he estado 12 años en el mundo laboral, igual que ahora me he vuelto a reincorporar otra vez, compaginando con otra profesión como la de letrado, ¿no? Cuando yo empecé y estuve 2 años trabajando para una empresa en una obra importante, y después más de 10 años de autónomo, a mí me daban clase de los cursos a los que yo iba personas que en su vida habían pagado una nómina. Perdone, ¿cuántos años dice que ha estado en la actividad privada? 12 antes de entrar en política. Bien. ¿Vale? 12. Llevo más en la actividad privada que en política a día de hoy, y como además he empezado ya la actividad privada para compaginar, con lo cual es imposible que supere a mi actividad privada el tiempo en política. Pero dicho esto, había personas que nos daban las clases que no sabían lo que era darse de alta de autónomo de verdad. Me podían explicar o nos podían explicar. Entonces, se crean unas estructuras de personas que no han pagado en su vida una nómina, que no saben perfectamente qué es lo que sufre un autónomo, que no saben que si te retrasas un día en la presentación del IRPF o el IVA, te cascan 100 euros, y si pagas por adelantado son 75, y a lo mejor es que se te ha pasado porque estabas con un cliente. Eso no es lógico, eso no es lógico. Vamos, lo digo porque me ha pasado a mí. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Ese modelo no funciona. Si vamos a plantear hacia dónde vamos, evidentemente la administración tiene que estar, pero tiene que facilitar. Y desde nuestro punto de vista hay determinados sectores, como son los que somos fuertes: el turismo, la agroindustria, el tema del motociclismo, que fue una pena que intentamos crear una industria aquí con Jerez Capital Mundial y por temas políticos no nos permitieron desarrollarla. Ahora se lo cuento si usted quiere. Y, sí, hay por favor. Y hay un tema que es el tema tecnológico. La gran reconversión que tiene que tener Jerez, a nuestro juicio, es que
Las chimeneas que había antes de la fábrica de botella se tienen que transformar en los datos que hoy en día la gran revolución económica mundial. O sea, me habla de tecnología. De tecnología y sobre todo de tecnología vinculada a Internet y a las comunicaciones. ¿Por qué? Porque usted sabe perfectamente que una persona que teletrabaja o una persona que está operando o que está haciendo una consulta telefónica o que está haciendo un trabajo de seguro en cualquier parte del mundo puede hacerlo perfectamente hoy con un ordenador desde su casa. Sí, hemos visto, perdone, en el puerto de Santa María han salido unos datos de que muchas personas se habían trasladado. Empadronando, lógico. ¿Por qué? Pero hágase la pregunta, ¿por qué el puerto ha conseguido 4.000 personas más y no lo ha conseguido Ávila? Ávila es un sitio perfecto y muy tranquilo, porque la gente no es tonta, porque la gente le gusta la playa, la gente le gusta no pasar mucho frío, la gente le gusta comer bien, la gente le gusta la alegría, la gente le gusta las horas de sol, la gente le gusta los buenos colegios, la gente le gusta los buenos equipamientos, la gente le gusta la seguridad en las calles. Eso es lo que le gusta a la gente. Por eso el Silicon Valley está en California y no está en Seattle, porque en Seattle hace mucho frío. Entonces Jerez reúne las condiciones específicas para eso. Ahora tiene que haber políticos y tiene que haber gente que crea y que impulsen ese tema. Y terminando esto, le contesto, si usted quiere, brevemente a lo de Jerez Capital Mundial del Motociclismo. Favor, brevemente. Eso fue un gran éxito, que conseguimos que la Federación Internacional de Motociclismo declarara a Jerez por primera vez, porque lo creamos nosotros, Capital Mundial del Motociclismo. Bueno, pues cuando habíamos conseguido la declaración, cuando habíamos firmado el convenio, cuando habíamos empezado a tener los primeros patrocinadores, 3 millones de euros en apenas un mes y medio, hubo un cambio de gobierno y la actual alcaldesa, señora Mamen Sánchez, no quería seguir desarrollando un proyecto que era un proyecto del PP y se lo cargó. Se cargó rotundamente el proyecto Jerez Capital Mundial del Motociclismo y hizo que Jerez perdiera la oportunidad de 20 millones de euros de inversión para generar aquí una industria vinculada al motociclismo que, como ya decíamos, queríamos que fuera la meca, es decir, que cualquier persona en el mundo que le gustara el motociclismo tuviera que venir al menos una vez en la vida a Jerez. Pero creo recordar que ese gobierno actual municipal que preside la alcaldesa Mamen Sánchez manifestó que estaba por ese proyecto de Jerez del motor, ¿no? Que va. O por lo menos no. Lo que hicieron fue cargarse Jerez Capital Mundial del Motociclismo, y uno de los proyectos que tenía Jerez Capital del Motociclismo, que era un centro tecnológico del motor en los aledaños del circuito, lo vendieron como un proyecto de ellos, pidieron los fondos a la ITI, no presentaron el proyecto en plazo y encima se perdieron 5 millones de euros. Es decir, el desastre absoluto. No solo no estaban de acuerdo, se cargaron Jerez Capital Mundial y además los fondos ITI que había destinado desde la Junta de Andalucía para el Centro Tecnológico Motor se lo cargaron. Bien, en resumidas cuentas, la economía de esta ciudad, la economía de Jerez, a su entender carece de un modelo de futuro, es una pregunta, y ha sugerido, ha apuntado otros sectores económicos como pueden ser Internet, como pueden ser la tecnología, pero no cree que con la masa de personas que van a quedar en paro ahora va a ser insuficiente. Usted ha hablado. Pero para eso está la administración pública. Es decir, va a haber personas de la construcción o de la hostelería que va a haber que ayudarles porque son personas que seguramente les va a costar poder trabajar en sectores como la agroindustria o las nuevas tecnologías. Sí. Para esas personas es a la que hay que ayudarles, pero yo no puedo basar mi modelo de futuro en Jerez en la construcción porque ahora haya personas que se hayan quedado sin trabajo en la construcción. A esas personas habrá que darle una solución, como en su momento se le dio a los prejubilados de astillero. Muy bien, pero el futuro de la ciudad no puede estar condicionado a eso. Muy bien, pero esa atracción de inversión que habrá que hacer para, por ejemplo, un gran generador de puestos de trabajo, como sería la transformación agroalimentaria, que usted la ha apuntado antes, y estamos convencidos de que sería un buen modelo.
Para ello hay que buscar inversión, hay que traer empresas, hay que reubicar aquí empresas que están en otro lado o incluso crear cosas nuevas. Esa inversión, pero el Departamento de Fomento se mueve en ese sentido, atrae inversiones, va en busca de ello. Le he dicho antes que Jerez no tiene, Jerez debería tener el mayor experto de fondos europeos, debe estar en Jerez. Si no tenemos capacidad con nuestro presupuesto, tenemos que tener a los mejores para que consigan los fondos europeos de fuera. Eso por un lado, por lo tanto no lo hace. Y lo privado, también la búsqueda de inversión privada. Y segundo, la búsqueda de inversión privada es una actividad comercial, es decir, si yo tengo una gran infraestructura como es el parque agroindustrial, si yo tengo un sitio que puede ser el mayor polo de desarrollo tecnológico, vivienda tecnológica, como puede ser los terrenos de la antigua fábrica de botella, que ya lo propusimos nosotros para hacer allí como una ciudad tecnológica, copiando los mejores modelos urbanísticos de otros sitios del mundo para que fuera un sitio con sabor. Lo que tenemos que evidentemente es saber venderlo y saber tocar las teclas. Ahora bien, si resulta que Zara se va de la calle Larga y la alcaldesa ni siquiera se le ocurre plantear una reunión o una carta, un escrito o pedirle a Amancio Ortega o a alguien de Zara, oiga, de Inditex, oiga, ¿qué puedo hacer para que usted no se vaya? Y lo que manda es a su delegada de turismo a meterse con la principal multinacional española del mundo textil. Pues que yo soy Amancio Ortega y digo, con los problemas que tengo yo en el mundo, ¿voy a ir a preocuparme de un sitio que me están vilipendiando? Es que eso no es una actividad comercial. Es que levantándote a las 10 de la mañana, yéndote a las 2 de la tarde a tu casa y los fines de semana pasándolo en la playa, evidentemente no se puede levantar una ciudad como Jerez. Lo dijimos y lo digo. Jerez tiene que tener un alcalde las 24 horas del día. Y después salió, no sé quién fue, la señora Collado, diciendo la conciliación familiar. Mire usted, no, los políticos no podemos hablar de conciliación familiar. Eso está para las personas que no están en la política. Un alcalde de una ciudad como Jerez no puede anteponer. Vamos, yo por ejemplo, lo que ha presentado el señor José María González, conocido como Kichi en Cádiz, de que se va a coger una baja de 4 meses, más los 2 que lleva ya, que ahí ha estado muy bien mi compañero Juancho Ortiz, el candidato y portavoz del PP de Cádiz, que ha dicho, bueno, por lo menos, ya que no estaba, que sea oficial, como diciendo, es que ya estaba de baja, ¿no? Yo me parece que en política, sinceramente se lo digo, será muy moderno, habrá sectores de la población que entiendan que la conciliación está muy bien, pero a mí me parece que es una falta de respeto a los ciudadanos. Que un alcalde de una ciudad como Cádiz, sinceramente, y no tengo mala relación personal con él, estoy hablando única y exclusivamente en el ámbito estrictamente político, se quite de en medio 6 meses de una legislatura, me parece absolutamente una falta de respeto a los ciudadanos y evidentemente una falta de pulso, una falta de tensión, una falta de ganas profunda, ¿no? Habría que hablar muchísimo más de economía y de otras muchas cosas, pero como va a venir por aquí otras veces, o eso esperamos. Yo cuando quieran. Vamos a cerrar, por favor, 3 minutitos hablando de transporte público, que es muy importante. Se anuncia una posible subida del billete del transporte. Hay que reorganizar todo el transporte público y eso es vital para lo que hemos hablado del centro, la frecuencia, reestudiar, redefinir. No sé, pues todos los recorridos. En Jerez hay autobuses falta. Parados, ¿no? En También Jerez, nuevos, creo, ¿no? Autobuses, los convenios de Turquía están parados. Jerez necesita más carriles bici, Jerez necesita más movilidad urbana, individual y sostenible. ¿Y esto qué significa? Oiga, no es normal que en Cádiz haya motos eléctricas, en Sevilla y en muchas ciudades, y en Jerez, siendo la quinta ciudad de Andalucía, no la haya. Motos eléctricas, bicis como en Sevilla el Sebici. Jerez es una ciudad muy plana, salvo la zona sur, que evidentemente habrá que darle otra solución. Dicho esto, el tema de autobuses. Mire, le voy a dar un dato. El servicio de autobuses de Jerez, redondeando, cuesta 10 millones de euros al año. ¿Sabe? Está subvencionado en parte, ¿no? Bueno, hay una subvención del gobierno de España, no el de Jerez, sino a todos los transportes públicos de España, ¿no? No sé cuánto es la subvención, pero vamos. Cuesta 10 millones de euros, de los cuales solo se ingresan 1,5. Es decir, todos los años palmamos en Jerez 8,5 millones de euros por los autobuses vacíos que están circulando. Sí, esa es una cosa, autobuses enormes, vacíos, dando vueltas. Claro.
pero yo le cuento, pero es obligatorio prestar el servicio de transporte público, porque la ley reguladora de base del régimen local especifica que el servicio de transporte público es obligatorio. Y es cierto que Jerez es una ciudad muy extensa y que hay muchas personas que necesitan autobús. Eso es una realidad. Lo que yo digo y decimos en el Partido Popular, que, oiga, si nosotros nos cuesta 10 millones y solo ingresamos 1,5, vamos a hacer algún tipo de actuación en el que todos los jerezanos, por un módico precio, o incluso si hace falta gratuito inicialmente, puedan coger el autobús y se acostumbren a coger el autobús de manera gratuita. Y dirá, ¿y por qué? Pues muy sencillo, porque es que de todas maneras me va a costar dinero. Si encima que me va a costar dinero no se usa, me cuesta el dinero doblemente. ¿Y con eso qué conseguimos? Que cuando un niño se monta, o por ejemplo, los niños pueden entrar gratis en el autobús, pero hay que ir a gestionar una tarjeta, que nadie va, porque es un poquito engorroso. Engorroso. Oiga, en ciudades europeas, usted con el DNI, si el niño se ve que es muy mayor, presenta el DNI y no hace falta más. Cuando un niño o una niña se acostumbra a ir en el autobús al colegio con 13, 14, 15 años, después va a ser un usuario del transporte público. Hay que invertir ahí. Y por lo tanto, Jerez, se lo digo, si nosotros estuviéramos en el gobierno, nosotros el transporte público, en lugar de subir las tarifas, las bajaríamos. Y diga usted, ¿está loco? No, no esté loco. Es que de todas maneras nos va a costar dinero. Es que bajando las tarifas probablemente tengamos más volumen, tengamos los autobuses llenos, la gente se acostumbra ahí en el autobús y al final recaudaremos más y no tendremos los autobuses, que es una pena, dando vueltas por Jerez vacíos los fines de semana. Y además resulta que nos lo dice muchísima gente y lo vivimos, que para ir a muchos sitios hay que coger 2 autobuses por la configuración de la ciudad y de las líneas, y además de eso esperar de 30, de 20 a 30, 40 minutos en una parada sin saber si realmente va a llegar. Claro, eso depende también de las líneas. Hay unas que tardan más y otras menos. Es cierto que hay algunas que hay problemas, pero eso, lo peor es que tú no sepas cuánto tiempo vas a estar esperando. Es una incertidumbre. Que eso es muy fácil, eso hoy en día está estudiado. Con los GPS que llevan los autobuses, se ponen unas pantallitas en las paradas y eso tú te vas, insisto, a cualquier ciudad medianamente moderna y tiene eso es. También es verdad que no podemos pensar que el autobús va a parar en la puerta de nuestra casa. Evidentemente. Sí, los autobuses son un servicio público, un sistema público, pero que si hay que andar 200 metros para cogerlo, es como cuando en Madrid uno se monta en el metro y tiene que andar 300 metros. Oiga, no pretenderá usted que la boca del metro se la pongan en la puerta de la casa a todo el mundo, ¿no? Evidentemente. Eso hay que también aleccionarnos y que nosotros nos concienciemos, ¿no? Pero evidentemente estamos hablando de que hay que dar un gran impulso y la única manera de conseguir que los autobuses y el transporte público vaya más es haciendo exactamente lo contrario de lo que está haciendo ahora el PSOE. En lugar de subir las tarifas, lo que hay es que bajarlas. Lo que hay que darle es facilidades a las familias para que se saquen un bono anual y con un bono anual de familia puedan coger el autobús para lo que quieran. Eso va a hacer que haya más movilidad, que se acostumbren a cogerlo, que cuando conozcan las líneas lo cojan para otros. Sí, porque además hemos dicho que muchas veces trasladarnos de una zona a otra son 2 autobuses, 1,20, si no recuerdo, perdón, 1,10. 1,20 si el bonobús lo recarga con menos de 20 euros. Efectivamente. Si lo recarga con más de 20 euros te cuesta 1,10. Efectivamente, entonces ya si hacemos un trayecto de ida y vuelta, pues son 4 billetes o 4 viajes, con lo cual... Bueno, pues imagínese usted con los niños, o sea, yo que tengo 3, serían 5 personas a 1,10, sí, bueno, son 5,50, ida y vuelta son 12 euros, no compensa. Sin embargo, si los niños tienen el transporte o pueden entrar directamente, cualquier pareja, por 2 euros, ahora mismo, por 2 euros va al centro con sus 3 niños y se vuelve por otros 2 euros, no que serían 10. Claro, si tú tienes que pagar 12, si tú tienes que pagar 12 euros para ir y volver en autobús, me lo coges una vez, por la novedad. No, casi mejor un taxi, ¿no? Pero por eso te quiero decir, pero el taxi también tiene su público. Lo que hay es que potenciar el taxi, ayudarle, darle facilidades. Cada uno tiene su público, evidentemente. Eso también lo tiene. Bien. Bueno, pues hay mucho que hablar, don Antonio Saldaña. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta puesta de largo y como portavoz del Grupo Municipal y diputado provincial, esperamos que tengamos aquí su visita de nuevo en otra ocasión. Yo estoy a vuestra entera disposición, me encanta hablar, me encanta debatir, me encanta
que nos peleemos verbalmente, ¿no? Como quien dice, sobre los temas y hablar con vehemencia. Creo que uno tiene que ser auténtico, creo que no hay que ser ninguna compostura y por tanto este debate tan abierto y tan, bueno, libre, pues yo creo que es positivo y por tanto estoy a vuestra entera disposición para lo que haga falta. Muchas gracias.